Absceso hepático. De forma genérica, el absceso hepático es una colección purulenta dentro del parénquima hepático, debido a un proceso infeccioso que puede ser de origen bacteriano, fúngico o parasitario. En su panorama epidemiológico, la incidencia del absceso hepático piógeno es de 2.3 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel mundial, el absceso hepático amebiano es más frecuente que el absceso hepático piógeno. Estos datos pueden variar conforme al entorno, de tal modo que en Estados Unidos el absceso hepático piógeno es más frecuente que el absceso hepático amebiano. Por género, el absceso hepático guarda una relación 2:1 a favor de los hombres. Por agente etiológico, el absceso hepático puede ser causado por hongos. Sin embargo, aquí haremos la revisión del absceso hepático debido a bacterias y del amebiano debido a entamoeba. El absceso piógeno suele ser polimicrobiano, sin embargo las bacterias que más frecuentes se aíslan son Klebsiella en un 43%, Escherichia en un 33%, Streptococcus en un 37%, Pseudomonas, Proteus y Bacteroides. Específicamente hablando del absceso piógeno, en un 40 a 60% de los casos, la causa suele ser la enfermedad biliar con colangitis, la cual se asocia con bacterias como Escherichia, Klebsiella y Enterococcus. Otras etiologías incluyen procesos malignos de la vesícula biliar, diverticulitis o apendicitis. Sin embargo, también puede ocurrir diseminación hematógena a través de la arteria hepática, aunque es poco frecuente. Por su lado, el absceso hepático amebiano se debe al parásito entamoeba histolítica, un microorganismo que sigue la ruta fecal-oral, que posteriormente invade la mucosa intestinal, para después entrar al sistema porta para llegar al hígado. Sin embargo, el absceso amebiano se produce en el 3 al 7% de los pacientes con amebiasis. De forma general, el absceso hepático se presenta con síntomas inespecíficos como fiebre, escalofríos, diaforesis, fatiga, anorexia, náuseas y vómitos, diarrea y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Por exploración física es posible encontrar pocos datos alterados, sin embargo algunos pacientes presentan ictericia, hepatomegalia o esplenomegalia, pero también es posible identificar signos de derrame pleural y estertores. Para el protocolo de diagnóstico del absceso hepático hay varios estudios complementarios que apoyarán el diagnóstico. En la biometría hemática lo más común es la presencia de leucocitosis. En las pruebas de funcionamiento hepático, la fosfatasa alcalina es el parámetro elevado con más frecuencia, hasta en un 95 a 100%. El aspartato transaminasa y la alanina transaminasa están elevadas en el 50%, las bilirrubinas se elevan en el 30%, y a veces también es posible encontrar albúmina baja. En los estudios de la coagulación, lo más frecuente es observar el tiempo de protrombina prolongado. Cuando se realizan los hemocultivos, estos normalmente se reportan positivos en menos del 50% de los casos. Por otro lado, el aspirado de absceso resulta estéril en el 50%. De igual forma, cuando se sospecha en absceso hepático amebiano, el estudio coproparasitoscópico solo es positivo para trofozoitos en un 10 a 15%. Por imagenología, uno de los primeros estudios solicitados es el ultrasonido. Con una buena técnica, este estudio tiene una sensibilidad del 80 al 100%. De forma general, el reporte informa de una masa hipoecogénica redonda u ovalada. En esta imagen vemos una ecografía mejorada con contraste de fase portal que muestra signos ecográficos sugestivos de absceso hepático. La radiografía puede ser de utilidad, de hecho suele encontrarse anormal en el 50% de los casos. Lo más común es observar elevación del hemidiafragma derecho, niveles hidroaéreos, derrame pleural o infiltrados. Sin embargo, la tomografía es el estudio de elección que permite hacer una identificación más precisa de la extensión del absceso hepático. En esta ilustración vemos una imagen de tomografía que muestra un absceso hepático de un hombre de 46 años de edad, que debutó con fiebre, fatiga y tos. Hasta aquí revisamos algunos datos genéricos que pueden presentarse en cualquier absceso hepático. Sin embargo, hay pistas que permiten orientar un poco más el diagnóstico y su etiología. Acerca del absceso hepático piógeno. Lo más frecuente es que el paciente sea una persona de entre 50 y 70 años, como factores de riesgo suele tener el antecedente de algún proceso infeccioso reciente,
alguna patología obstructiva de la vía biliar o comorbilidades como diabetes o hipertensión. Sus síntomas suelen ser moderados, incluyendo fiebre, escalofríos, malestar general, anorexia, diarrea, tos y dolor en el cuadrante superior derecho. Por laboratorios encontramos alteración leucocitaria, anemia, pruebas de funcionamiento hepático anormales y los hemocultivos son positivos en menos del 50%. Por estudio de imagenología, lo más característico es la presencia de lesiones multifocales, por lo general en el lóbulo derecho y con bordes irregulares. Para su diagnóstico, el aspirado es uno de los estudios que será positivo en el 70 al 80% de todos los casos. Ahora, pasando al absceso hepático amebiano, los más afectados son hombres de entre 18 a 50 años. Como factores de riesgo suele considerarse el alcoholismo, relaciones sexuales por vía oral o anal, uso de aparatos por enema contaminados, o vivir en zonas endémicas como la mayor parte de América Latina, África o la India. Los síntomas son inespecíficos, pero también puede haber pérdida de peso. Por laboratorio, lo relevante incluye las mismas alteraciones ya mencionadas, sin embargo es posible encontrar elevación de la velocidad de eritrosedimentación. Además, también se recomienda la realización de las pruebas de serología para la detección de entamoeba. Por imagen, en el 80% de los casos se observa una lesión única, con realce de pared en la tomografía contrastada. Para su diagnóstico, el aspirado raramente aportará resultados confiables. Considere los siguientes puntos clave de los abscesos hepáticos amebianos. Primero, aunque se espera que los pacientes con absceso hepático amebiano tengan el antecedente de colitis amebiana, en realidad menos del 20% refiere haber padecido diarrea. Considere también que se debe ofrecer tratamiento efectivo para la infección intestinal para evitar la recidiva del absceso hepático amebiano, lo cual ocurre con una tasa del 10%. Generalmente el tratamiento del absceso hepático amebiano requiere al menos de 3 a 7 días para notar una mejoría clínica. Finalmente, también observe que son muy raros los casos que el absceso hepático amebiano necesita drenaje. Como complicaciones del absceso hepático puede ocurrir la extensión a los pulmones, lo que resulta en la formación de empiema, abscesos o fístula. Sin embargo, también puede ocurrir peritonitis, pericarditis o sepsis. Lo más devastador del absceso hepático es la ruptura del absceso, lo cual podría poner en riesgo la vida del paciente. Los principales factores de riesgo asociados con la ruptura incluye el absceso piógeno causado por Klebsiella, descontrol glucémico, el tamaño del absceso mayor a 5 centímetros, absceso formador de gas o con paredes delgadas. Sobre el tratamiento, en la mayoría de los casos es suficiente con el tratamiento médico. Sin embargo, los abscesos que miden más de 3 centímetros, además de los antibióticos, requieren manejo quirúrgico o drenaje. Para todos los demás casos, generalmente hay una buena respuesta al tratamiento con antibióticos. Para el tratamiento empírico del absceso hepático piógeno se puede indicar metronidazol con ceftriaxona o levofloxacino, o también es aceptable la monoterapia con betalactámico e inhibidor de beta-lactamasas. Sin embargo, los carbapenémicos también pueden ser una opción. Se advierte que las cefalosporinas de tercera generación no deben emplearse en monoterapia. La duración del tratamiento usualmente es por 4 a 6 semanas, administrándose por vía intravenosa durante las primeras 1 a 2 semanas, para posteriormente pasar a la vía oral para terminar el tratamiento. Por su lado, para el absceso hepático amebiano, como primera línea se indica metronidazol cada 8 horas durante 10 días y paromomicina cuando hay infección intestinal coexistente. En cuanto al pronóstico, se espera una remisión de la fiebre en las primeras 2 semanas. El tratamiento adecuado normalmente se indica por 4 a 6 semanas, con lo que se alcanza una tasa de curación de entre 88 y 100%. Sin embargo, sin un tratamiento adecuado, la mortalidad puede llegar al 100%. Sobre el absceso hepático amebiano, con un buen tratamiento se estima que la mortalidad se ha disminuido a menos del 1%. En todos los casos se aconseja dar un seguimiento mediante estudios de imagen hasta que se observe una resolución de las lesiones hepáticas.